Hola, mi nombre es Talia Chesihuacín. A continuación vamos a resolver unos ejercicios. En este momento tenemos dos ejercicios donde vamos a resolver sobre el cálculo de horas locales. En el primer ejercicio tenemos que, considerando que en Nairobi son las 20 horas con 35 minutos, proponga un ejemplo de ciudades con el mismo uso horario, sabiendo que Nairobi está en un uso horario de +3. Entonces, planteamos que en Moscú tiene un mismo uso horario que es +3. Entonces, si decimos que en Nairobi es las 20 horas con 35, en Moscú será la misma hora, ya que tiene el mismo uso horario. En el siguiente ejercicio nos menciona que si en Cheyenne son las 05 horas con 50 minutos, determine qué hora será en Singapur. Entonces, en la recta numérica ubicamos a estos dos países. Decimos que Cheyenne está ubicado en el -7 y Singapur en el +8. Entonces, nos vamos desde Cheyenne hasta Singapur, nos vamos hacia el lado derecho. Cuando vamos hacia el lado derecho, lo que debemos hacer es sumar. Sumamos los dos usos horarios, que son -7 más 8, que nos da +15. Lo que debemos hacer es calcular la hora de Singapur. Entonces, Singapur es igual a la hora de Cheyenne más la diferencia. Entonces aquí sería 5 horas con 50 minutos más 15 horas de la diferencia, que tenemos como resultado de 20 horas con 50 minutos. Entonces decimos que en Cheyenne, con un uso horario de -7, son las 05 con 50 minutos, y en Singapur, con un uso horario de +8, tenemos que son 20 horas con 50 minutos. A continuación tenemos otros ejercicios sobre el cálculo de tiempo de viaje. En el primero tenemos que nos dice: un avión de American Airlines sale desde Ottawa a las 10 horas con 30 minutos y llega a Boston a las 14 horas 30. Calcule el tiempo de viaje. Entonces decimos, salimos desde Ottawa a las 10 horas 30 con un uso horario de -5. Llegamos a Boston a las 14 horas 30 con un uso horario de -5. Como el uso horario de -5 es igual, lo único que debemos de hacer es restar la hora de llegada menos la hora de salida. Entonces, 14 horas 30 menos las 10 horas 30 de salida, que nos da como resultado 4 horas. Entonces, la respuesta
sería que un avión de American Airlines tardó 4 horas en llegar desde Ottawa a Boston. En el siguiente ejercicio tenemos que un avión de Copa sale desde Miami a las 23 horas y llega a Bruselas a las 07 horas del siguiente día. Calcula el tiempo de viaje. Entonces tenemos que la salida desde Miami a las 23 horas con un uso horario de -5, la hora de llegada a Bruselas es a las 07 horas del siguiente día. Como es el siguiente día, debemos poner +1 con uso horario de +1. Lo que tenemos que hacer en este ejercicio es que vemos dos usos horarios diferentes. Entonces lo primero que debemos de hacer es sacar la hora GMT. ¿Cómo hacemos esto? Debemos sumar las horas. Digamos, en Miami son las 23 horas que tenemos con un uso horario de -5. Debemos hacer lo contrario. Debemos sumar +5. Tenemos que nos sale 28 horas, entonces la salida vendría aquí a ser 28 horas. En cuanto a la llegada, en Bruselas tenemos que son las 07 horas con un uso horario de +1. Como es +1, debemos de hacer lo contrario, restar -1. Que nos da como resultado son 6 horas. Como nos dicen que es +1, en el que llega al siguiente día sumamos 24 horas. Entonces a estas 06 horas le sumamos 24 horas, que vendría a ser 30 horas. Entonces aquí vendría a ser 30 horas. Entonces lo primero que hacemos es restar la hora de llegada menos la hora de salida. Entonces, como tenemos que la hora de llegada son las 30 horas, restamos menos 28, que es la hora de salida desde Miami. Entonces tenemos como resultado 02 horas. Entonces, como respuesta, tendríamos que un avión de Copa tardó 2 horas en llegar desde Miami hacia Bruselas. Esta sería la respuesta.
Y a continuación vamos a hacer los ejercicios del cálculo de tiempo de viaje, parada y vuelo, donde tenemos el enunciado que nos dice: un avión de TACA sale de Quito a las 9:30, que está en un uso horario de -5, y llega a Lima a las 18:45, con un uso horario de -5, haciendo una parada en Cartagena desde las 11:30 hasta las 15 horas. Como tenemos el mismo uso horario, lo que debemos hacer es calcular en el tiempo de viaje es la hora de llegada menos la hora de salida. Tendríamos que restar 18:45 menos las 9:30. Entonces tenemos 30 para llegar a 45, 15, y 9 para llegar a 18, 9. El tiempo de viaje, tenemos un resultado de 9 horas con 15 minutos. En cuanto al tiempo de parada, lo que debemos hacer es restar la hora de salida hacia Lima, que son las 15 horas, restar la hora de llegada desde Quito, que vendría a ser 11 horas con 30 minutos. Y hacemos la resta. Como aquí no nos alcanza, deberíamos pasar los 60 minutos a este lado, lo que vendría a ser 14 horas con 60 minutos. Y la hora de llegada desde Quito. Entonces ahí sí podemos hacer la operación, donde 30 para 60 nos sobra 30, y 11 para 14 sobra 3 horas. Entonces el tiempo de parada es 3 horas con 30 minutos. Y para calcular el tiempo de vuelo, tenemos que hacer el tiempo de viaje menos el tiempo de parada. Entonces tenemos que el tiempo de viaje es 09 horas con 15 minutos, restamos el tiempo de parada, que son 3 horas con 30 minutos. Nos pasó lo mismo que el anterior. Como no nos alcanza, pasamos lo mismo a realizar los 60 minutos a este lado, que vendría a ser 60 más 15, 75, y menos las 03 horas con 30 minutos. Entonces 30 para 75, 45 minutos, y 3 para 8, 5 horas. Entonces el resultado tenemos del tiempo de vuelo, tenemos 5 horas con 45 minutos. Aquí tenemos otro ejemplo donde hacemos con el uso horario diferente, donde nos dice el enunciado que un avión de Continental Airlines sale desde San Francisco
a las 8 horas con 50 minutos. Tenemos que el uso horario de San Francisco es -8. Dice, y llega a Ottawa a las 6 horas. A las 6 horas del siguiente día. Entonces ponemos +1. El uso horario de Ottawa es -5. Dice, haciendo una parada en San Diego desde las 11:30 hasta las 15 horas del mismo día. Entonces, como tenemos usos horarios diferentes, lo que debemos hacer para el cálculo de debemos sacar la hora GMT. Entonces, hacemos la suma de la hora GMT. Tenemos la hora de salida de San Francisco es de las 08 horas con 50 minutos. Como tenemos el uso horario de -8, sumamos al revés el número de horas, que vendría a ser, aquí tenemos -8, vendría a ser +8 horas. Ya tendríamos como resultado 16 horas con 55, que vendría a ser la hora GMT de San Francisco. Luego hacemos lo mismo con la hora de Ottawa. Nos dice que son 0,6 horas. Y hacemos lo mismo. Tenemos -5, aquí debemos hacer lo contrario. Tenemos que sumar +5 horas. Entonces aquí lo que hacemos es sumamos, que nos sale 11 horas. Y como tenemos aquí del +1 que llega al siguiente día, debemos sumar a estas horas 24 horas más. Entonces son 11 horas más 24 de lo que llega al siguiente día. Entonces tenemos como resultado que son 35 horas. Entonces la hora GMT de Ottawa es 35 horas. Una vez que tenemos ya las horas GMT, calculamos lo que es el tiempo de viaje. El tiempo de viaje. ¿Qué hacemos? Es restar la hora de llegada a Ottawa, que son 35 horas, menos la hora de salida de San Francisco, que vendría a ser 16 horas con 50 minutos. Como no podemos hacer esto, pasamos los 60 minutos y restamos una hora. Hacemos de esta manera. Ponemos que son 34 horas y pasamos los minutos a este lado. Entonces restamos los 16 horas con 50 minutos. Entonces 50 para 60 nos sobra 10. Y 16 para 34. Entonces tenemos que el tiempo como resultado tenemos que el tiempo de viaje es de 18 horas con 10 minutos. Para el cálculo
el tiempo de parada restamos la hora de salida hacia Ottawa menos la hora de llegada desde Quito. Entonces tenemos 15 horas menos 11:30 que nos da 3 horas con 30 minutos, que viene a ser el resultado del tiempo de parada. Y por último tenemos el cálculo del tiempo de vuelo. Lo que hacemos es restar el tiempo de viaje, que son 18 horas con 10 minutos, menos las 3 horas con 30. Entonces, como igual no podemos aquí realizar directamente la resta, entonces pasamos una hora hacia el lado derecho. Entonces vendría a ser 17 horas con 70 minutos menos las 0,3 horas con 30. 30 para 70, 40 minutos, y 3 para 17, 14 horas. ¿Qué vendría a ser el tiempo de vuelo de 14 horas con 40 minutos? Muchas gracias.